¿Dónde me he metido? Wow. Son super altos. Thank you so much. They are so cute. They are so nice. How long is it? It's 55. No, you're... Where you pee? What did you say? Imagínate vivir en un país donde el tamaño promedio en altura sea casi 2 metros y que no sean pocos, sino la mayoría de todo el territorio. Ese es el caso de Sudán del Sur, donde su población son súper altos y que tienen una tradición tribal de cientos de años. Sudán del Sur es el país más joven del mundo, sin embargo, en los últimos años se ha hecho muy conocido por tener a los habitantes más altos del planeta, personas con brazos largos, piernas largas y habilidades únicas. Sabiendo que en Sudán del Sur hay más de 60 tribus, esta característica física es propia de la tribu Dinka, una tribu que tuvo que sobrevivir a la diáspora post-colonización y que ahora se encuentran en todos lados. Puestos políticos, comerciantes, oficinistas y personas reconocidas internacionalmente como la supermodelo y diseñadora de moda Alek Wek y también el ex jugador profesional de baloncesto que destacó en la NBA, Luol Deng. En mi visita a este país me llevé una grata sorpresa, ya que con mi 1,74 m podía darme cuenta que no uno, ni dos, ni tres, sino casi 3 millones de habitantes superaban la estatura de 1,90 m. Y me pregunto, ¿cómo será el estilo de vida de una persona que tenga esa altura? Hoy estoy feliz porque el clima, aunque estemos a 40, está echándose un poquito de aire, por ende me pone contento para hacer este tipo de videos, ya que hay que encontrar situaciones minuciosas para poder desarrollar el título de hoy. Vamos a conversar con la persona más alta de lo que puede ser en todo Sudán del Sur, exactamente de una tribu llamada Dinka. Los Dinkas en Sudán del Sur tienen una historia increíble que data de años, siglos, y que lamentablemente se transgiversó y se alteró por la diáspora que tuvieron tras la colonización y obviamente la repartición de África. Puntos muy sensibles que se van a tocar y van a darse cuenta cómo esta población de Dinka, esta tribu, o lo que fue la tribu Dinka, mejor dicho, porque ya ahora están dispersas, divididos, no exactamente están en su ganadería autóctona, si yo, ya se pueden encontrar en cualquier lugar. Pero estamos hablando de gente que mide más de 1,90 m, 2 metros. A ver, y no son pocos, viajando por Sudán del Sur te vas a dar cuenta que son un montón las personas altas, y yo con mi 1,74 m pues me siento una persona diminuta al lado de ellos. Bienvenidos al video en donde vamos a hablar sobre las personas más altas del mundo, exactamente de una tribu aquí en Sudán del Sur. Bienvenidos los Dinkas, bienvenidos con las personas más altas del mundo. Ya no sé qué decir, pero vamos con eso. A ver, los Dinka en población son más del 25% aproximadamente, ya que en Sudán del Sur son 10 millones y los Dinkas pues llegan a tener hasta 3 millones en su población. Y cabe recalcarme, ella tiene por lo menos 12 años y es más alta que yo. Cositas de la vida. Hemos entrado a un restaurante bastante típico en donde se vende desayunos, tés, de todo. Y si pueden ver aquí el hombre está casi sobre los 2 metros, y no solamente él, sino allá al fondo la señora, aunque no pareciera, también se maneja a su 1,96 m, 97 m. Bueno, aquí estamos con el bueno de Gabriel. Gabriel, nice to meet you. Él más o menos está en unos 2 metros. Épale, a la mierda. No entró en la toma. Y para que vean la magnitud. Con su tetilla es todo el alcohol. ¡Hola, mira! ¿Dónde me he metido? ¡Wow! Son
super altos. Thank you so much. They are so cute. They are so nice. How tall you are? 2 metros. 2 metros, ¿no? 2 metros. Yo soy 1,74, ¿eh? Y ella está 1,97, 95. Miren, esto es lo que normalmente se ve en Sudán del Sur. Y no estoy bromeando. Mi guía es chato en comparación a ellos. Mi guía es chato y ellos son de diferentes tribus. Él es de una tribu coaca. Y los que mayormente se tienen la estatura muy alta son los dinka, pues, ¿no? Y los nuer, pero estamos hablando de la tribu dinka. Y por ejemplo, aquí el hombre, él también es alto. O sea, no es que son pocos los casos. Es mi guía nomás, que es chato. Pero bueno, vamos a conversar un poco con ellos y nos va a contar su experiencia. Gabriel, what do you do for living? I'm just a businessman In which factory? and fish. For example, what do? You sell? You a commercial? Are you a fisher? I'm seller, supplier. Do you have any problems to be tall or everything is fine? Everything is fine. Can you put your hands on the top to see how tall are you? Vamos a... Miércoles. Es muy alto, amigos. Amigos, es muy alto, amigos. Miren dónde está. Wow, es impresionante. Vamos a ver si es que llego saltando. Wow, otro más alto. Para hablar con él tengo que estar literalmente así, bastante alto, la verdad. Vamos a preguntarle por detalles. How size is it? 44, 45? 45. Wow. Here, 36, 36, talla 45, la correa 36. Wow. Quiero copiarle, quiero Yeah. Ok, miren, mi pierna llega prácticamente en su rodilla. Impresionante, o sea, son detalles que uno puede ver. Vamos a preguntar algo curioso, a ver. Nice to meet you. Hello. Hombre alto también. Buah, son muy altos los dinkas. Ella también. How old is she? This one here? Yeah. Maybe 20 years. How long is it? It's 55. No, where you pee? What? What is it? Where you pee? It's the same size. But sorry for the question, but for me it's 7 centimeters, 10 centimeters. You? The same? The same, yeah. Ah, ok, o sea, tampoco, a ver, destapamos mitos, no se preocupen, estamos destapando mitos, no es nada raro también, si usted mide 2 metros también no le va a medir 25, es un tamaño normal, promedio, ya que promedio será para ellos, no lo sé, pero bueno, thank you so much. Do you have children, kids? Yeah. Yeah, how many? I have 3. They tall like you? It's still like this. Ah, ok. They are kids still. Yeah, they're still. Wow, increíble. Bueno, o sea, son súper altos y la verdad que tienen una vida normal. Si pensaba, si es que tenían una vida diferente, si es que el mundo tenía que cambiar para que se vean normal, no, ellos simplemente son parte de la comunidad y bueno, la diferencia es que miden mucho más y no solamente muchito, sino bastante, pero hay algo detrás que debemos de contar. La tribu dinka nace y es procedente de lo que es el norte-este de Sudán del Sur. Se le llama la región del Upper Nilo. Muchas tribus, por no decir el total, provienen del río Nilo y obviamente porque eran proveedores del agua. Utilizaban el agua del río Nilo para absolutamente todo. Si uno quiere comenzar a saber más sobre los dinka, hay que trasladarse cientos y cientos de años atrás. Era una tribu completamente ganadera. De hecho, eran tan familiar que lo que producían en su ganadería y pastoreo, como semillas, la leche de la vaca, lo utilizaban entre ellos, jamás para comercializar y sacar un beneficio de él.
Si uno quiere encontrar bases de los dinkas ya es completamente difícil. Después de la colonización, pues los dinkas, al ser la mayoría, tuvieron que despojarse de su cultura o los despojaron de su cultura, involucrándonos ya en todo el país y en diferentes funciones. Al día de hoy a ellos se les ve regularmente en la ciudad, en el campo, en la industria de la pescadería, en oficinas gubernamentales. Son de cierta manera los más civilizados, pero no es el término que quiero transmitir, sino ellos han sido despotricados de su cultura. Exactamente, la palabra es la diáspora. La diáspora de los dinkas es muy notorio. ¿Qué pasa? Esto también tiene que ver mucho con la altura, porque ahora lo que hemos visto son los altos, bien altos, pero el promedio ha bajado. Hace 50 años el promedio de los dinkas era 1.86-87. Sin embargo, en estos días, tras la diáspora y tras lo que sucedió, que ellos pueden también utilizar la poligamia y la oxigamia, que son con tribus externas, se han mezclado, y al mezclarse, pues la estatura junto a la desnutrición, la falta de alimentación y nutrientes, pues la estatura promedio ha bajado, y estamos hablando que ahora el promedio es de 1.74 y 75 aproximadamente. Yo lo tomo a mi buen amigo Mr. BMG como ejemplo porque él es de mi tamaño, y miren al hombre de unos 20 años aquí. Nice to meet you. Hay que hacer arriba por acá. Wow, los manes son demasiados altos y la verdad que todos son muy buena onda. Son bastante fáciles de grabar. Ay, 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 la altura nos define el modo de ser como persona y eso me gusta. Muy bien, muy bien. Nice to meet you, thank you, shukran, shukran. Para encontrar una tribu dinka así como tal son escasas, ya que ellos no están mucho más en estos campos, o en inglés es cattle, en estos campos ganaderos, pero su actividad en aquellos campos cuando eran una tribu dinka es bastante interesante, porque tenían una leyenda muy parecida a la de Adán y Eva, y era Garán Anauka. Estos mitos hacían que ellos, Garán Anauka, era el origen de los dinkas, y cabe recalcar que los dinkas es una tribu de origen neolítica. Nace, bien dicho, por el río Nilo, que se extiende desde Uganda hasta Egipto, y en el grosso pasa por Sudán del Sur y Sudán. Entonces las tribus mayormente aquí en Sudán del Sur nacieron cerca a los ríos, a la riviera o a los valles que se formaban por el río Nilo. Tanto los dinkas como los nuer ahora tienen un rol importante, porque ambos son personajes importantes en la política del día de hoy. El presidente de hecho proviene de una tribu dinka, y el vicepresidente de la nuer. Esto ha ocasionado que al menos haya un consenso en estas tribus, por la cual mucha gente son de origen de, para que la gente y en el país se lleve muy bien. Antes, cuando el presidente era y toda la línea de abajo provenía de los dinkas, pues las otras tribus estaban muy inconformes, ya que se sentían bastante replegados. Ahora que hay uno de dinkas y hay uno de nuer, hay un consenso y bueno, el país se está desarrollando como tal. Esto se consiguió en el 2018, aunque medios internacionales y políticas y por todo lo militarizado que está el país, se dice que aún se mantiene en una guerra civil. Es bastante interesante, así que si no has visto los videos otros de los dinka y de Sudán del Sur, pues te recomiendo que vayas a ver la serie del canal. Y bienvenidos al programa de miembros de Pasaje en Mano. En este nuevo inicio en el canal, pues me he atrevido a lanzar esta suscripción en dos tipos de paquetes: Pasaje en Mano en Gold y Pasaje en Mano Premium, para todas las personas que deseen apoyar este canal y a los viajes. De hecho, que hoy estoy inaugurando el canal Premium en la tribu Mundari aquí en Sudán del Sur, y es un viaje totalmente loquísimo. De hecho, pueden ver contenido exclusivo siendo miembros, y envío videos personalizados en todos los viajes y países en la cual viajemos. Por ende, siento que es un gran motivo para que te unas y te conviertas en Pasaje en Mano Premium o Pasaje en Mano Gold. Y si no, pues has tomado la decisión de no te preocupes. Gracias de hecho por entrar y tratar de ver cuánto está. Son precios accesibles, como pueden ver, y tu suscripción es vital, importante, porque si estás aquí, le diste clic a unirme, es porque realmente estás pensando en apoyar este canal. Recuerda que siempre un like, un comentario y una suscripción es bienvenido en este canal. Y bueno, vean el viaje que nos estamos mandando aquí en Sudán del Sur, en la tribu Mundari. Contenido exclusivo para los miembros, contenido adelantado, saludos, videollamadas,
absolutamente de todo. Un beso y un abrazo y los espero ahí adentro porque esto empieza y no vamos a parar. Saludos. No hay nada que esconder cuando se dice que en Sudán del Sur, en cada carretera o por cada camino, te puedes encontrar con diferentes grupos de etnias o tribus. Quería exactamente llegar aquí un poco más al centro del centro ecuatorial, la región de Juba, de capital, exactamente donde estaba Terqueca, para encontrar a un grupo también de la tribu Mundari. Sin embargo, no es una base ganadera, sino establecida, y vamos a ver cómo son los hogares de la tribu Mundari cuando deciden pasar de ser ganaderos a vivir establemente en alguna región. Se da principalmente por estas casas. Vean la forma que tiene, me recuerda mucho a la casa de los pitufos, pero sin la punta tan pronunciada, y la vivienda mayormente son de barro. También me recuerda mucho a las casas de allá en las montañas de Perú, cuando también son de barro, y esto también lo vi en la capital. Adentro, a cambio de la tribu Mundari que vimos allá en Terqueca, ellos pues vivían y dormían expuestos debajo del cielo. Ellos sí se protegen con techo de esteras. Vean el material cómo se rompe, exactamente eso quiere decir que es estera. Y vean por dentro cómo es una casa y se van a dar cuenta que hay de todo. Primero la cocina, que es vital, esperemos que no haya nadie adentro. Y segundo, es prácticamente el área de cocina para estar, porque miren adentro hay también para quemar, hay leña prendida, hay piel de cabra, ropa tendida, la silla arriba. Es bastante interesante cómo la tribu hace pues sus espacios para lo que ellos necesitan, y no todos se repiten, no todos son iguales. De hecho hay muchas para viviendas, para salas, para cocinas, si uno pues desea entender. Es bastante interesante. Vaya qué altos, realmente se pasaron, por Dios. Le llegaba en la tetilla, al otro le llegaba en el pecho, el otro le llegaba en el ombligo. Qué altos en promedio, ahí de 1,10 metros, 2,5 metros. ¿Ustedes qué dicen, Bueno, son considerados los más altos del mundo. Impresionante. Muchas gracias por ver el video. Recuerda que apoyando este canal, como simple, con tu like, con tu suscripción. Pero si quieres estar ahí en el bombo, si quieres estar ahí metido en la creme de la creme, métele ahí, unirte. Sé miembro por $2, papi. ¿Eso cuánto es? 10 céntimos al día, ni eso. 0.00000. Bueno, muchas gracias. Suscríbete, dale like, comenta, leo sus comentarios. No, por Instagram, Pasaje Mano Perú. Tienes todo. OnlyFans, no. Así que adiós, nos vemos hasta el próximo video de Sudán del Sur, Y ahí los dejo con los mejores comentarios y el tema creado por mi buen amigo Dayes. Hasta luego, próximo video. Con mi pasaje en mano dibujo un paisaje humano. Rostros desconocidos convertimos en hermanos. El corazón del mundo lo tallaron artesanos, y la sonrisa más pura que no están en primer plano. Vivimos bajo el mismo techo del color del cielo. Al amor no lo dividen líneas en el suelo. Hay maravillas escondidas detrás de los sueños que con abrazos inmensos hacen del mundo pequeño. A kilómetros de casa soy todas las razas, y la esperanza del que espera nuevas enseñanzas. Me queda claro que cada lugar tiene su magia. Regreso con el equipaje repleto de gracias.